Muy buenos días a todos y a todas. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a quienes veis la sesión en diferido. Hoy lo que vamos a hacer es ver el tema 10, que sería el último tema de temario. Pero es verdad que para las dos siguientes clases que nos quedan, la última sería la de repaso, es decir, pero las 2 semanas siguientes, ahí me gustaría pues recopilar algunas cositas desde el punto de vista de Customer Analytics que hemos comentado anteriores. Una de ellas, pues hacer un dashboard en Looker, pues para tener una herramienta accesible a todos y a todas en el que podamos gestionar también datos y empezar a hacer cositas de visualización y ver también algunas otras métricas como previsión pues, para el año que viene en base a histórico, hacer ciertas predicciones y hacer correlaciones entre indicadores, como os decía, de experiencia de cliente y experiencia de negocio. Veremos también la revisión de la actividad 3 eh, y ya está. Entonces, hoy si os parece, pues vemos un poquito el tema 10. Voy a compartir, no sé si antes, mientras voy compartiendo, queréis comentar, preguntar o algo que os... ¿O todo bien? Vale. ¿Veis pantalla? Sí, señora, buen día. Buen día, Astrid. Perfecto. Pues como decía, vamos a hablar hoy un poquito de los frameworks de experiencia de cliente. Vamos a ver pues los más generales, los más globales y quizá pues los más famosos en ese sentido. Eh, ¿Habéis trabajado alguna vez con un framework de experiencia de cliente o conocéis los frameworks de experiencia de cliente? De DEC, de ISO. Miguel Ángel por ahí comenta que no. Astrid tampoco. Vale. Pues yo os comento un poquitito, ¿vale? Y vamos a ir viéndolo. Yo tengo una cuestión bastante particular para presentar los frameworks, que es que al final los frameworks son como las opiniones, que cada uno tiene la suya propia. Es verdad que todos, y lo vais a ver, parten del mismo sitio y lo que hacen es evolucionarlo un poquito hacia un sitio, un poquito hacia otro, pero la base, desde donde surgen los frameworks o los marcos de trabajo de experiencia de cliente, es prácticamente casi siempre la misma. Cuando hablamos de un framework, pues lo que hablamos es de un marco de trabajo, es de lo que nos va a servir para estructurar todo lo que hay que hacer en torno a la experiencia de cliente o en torno a un proyecto relacionado con la experiencia de cliente. Normalmente son las grandes consultoras quienes definen su propio framework y es tu valor diferencial como consultora. ¿Qué quiere decir esto? Que si el día de mañana, dos opciones, o queréis trabajar en una consultora de experiencia de cliente o de experiencia de empleado, o queréis montar vuestra propia consultora de experiencia de cliente o de experiencia de empleado, lo ideal es que construyáis vuestro propio framework. Si trabajáis en una consultora que ya existe, pues veréis que los cursos, las formaciones que tienen, la formación que puede tener ISO, la formación que tiene DEC, todo ese entorno a su framework, a cómo se estructura su plan de trabajo, su proyecto de trabajo. Pero todas las líneas son muy similares, salvo que las pintan distinto o hacen foco en un sitio, como os decía, más que en otro. Normalmente estos frameworks, básicamente, ¿para qué creéis que los usan las consultoras? Aparte de para planificar un poquito cuáles son los pasos a dar en experiencia de cliente. ¿O para qué lo usaríais vosotros? Dale, Miguel Ángel. Para definir los objetivos, los KPIs que se proyectan en temas de impactada, crecimiento, no sé. Sí, hay una parte que sí, que hay una parte de medición y para ver un poquito el camino hacia dónde hay que seguir. ¿Alguien más? Luego hay una parte, esto es mío, que ya os digo que esto es subjetivo, particular, que a veces soy un poco así. Eh, Pongo, no sé si habéis visto Juego de Tronos, pero pongo la parte de vergüenza porque al final la consultora, tú como consultora, cuando quieres ir a vender un proyecto de experiencia de cliente o de experiencia de empleado a una empresa,
pues lógicamente lo que tienes es que enseñarle un marco de trabajo o uno que no se entienda, que eso es a veces cuando yo digo que se vende humo, porque al final hay cosas como, "Ujú, todo suena muy bien, pero yo esto cómo luego lo aplico". O dos, que efectivamente tú puedas ir a la empresa y decir, oye, esto es todo lo que deberíais estar trabajando en experiencia de cliente. ¿Lo estáis haciendo? Lo que queremos es que la empresa, pues por un lado, pueda reconocerse en algunas cosas y pueda decir, ay, pues aquí y aquí ha hecho cositas, pero que todavía le falte camino por recorrer, porque si no, lógicamente, el trabajo de las consultoras, pues se perdería. Al final es no tanto la vergüenza, sino para decir, oye, pues así es como entiendo yo la experiencia de cliente si quieres trabajar conmigo y por tanto, dime tu empresa dónde se ve en un sitio o en otro. Vais a ver que hay marcos o hay frameworks más definidos de estrategia táctica, como mucho más bajaditos a la práctica, y otros que se quedan más en la parte estratégica, que esto a veces cuando se lo cuentas a una empresa o cuando se lo cuentas a un cliente es como, vale, suena bien, pero ¿ahora qué? En la consultora donde yo trabajo, trabajamos con frameworks distintos. No os lo puedo enseñar porque en este caso no están públicos y son un poquito confidenciales, en el que solo se presentan a las empresas o a los clientes donde se trabaja. Quiero decir que aunque veáis estos que son los públicos, luego hay otras empresas o consultoras que trabajan con sus propias adaptaciones de frameworks. Lo ideal, además, también es que estos frameworks que vamos a ver evolucionen. Vais a ver los frameworks estáticos cuando se crearon, que para mí en algunos casos es una limitación. Vais a ver que otros han evolucionado. Os voy a contar un poquito cómo está cada uno de ellos. Pero el cliente evoluciona, las personas evolucionamos. Y como evolucionamos y evoluciona la tecnología sobre todo. Entonces, esto quiere decir que las interacciones que se producen entre los clientes y las marcas cambian. Si a esto, por ejemplo, le metemos ahora el componente de inteligencia artificial, también hay una variación de interacción o de la percepción que tú puedes tener en una marca en base a qué te esté dando la inteligencia artificial respecto a tu marca. O, pues, cuando surgió Internet en el móvil, o ciertos tipos de cambios de conducta o de comportamiento que van normalmente relacionados con la tecnología. Entonces, no se trata a veces de hacer una foto fija de un marco de trabajo y decir, y esto se queda así por los siglos de los siglos, sino que lo ideal es ir cambiando, ir evolucionando a medida que pues, se produce bueno, pues un cambio tecnológico bastante importante. La realidad es que en experiencia de cliente es bastante estático. No hay como mucho movimiento, a no ser que sea pintarlo más bonito, pero básicamente es lo mismo. Por eso yo siempre os digo que en experiencia de cliente hay todavía una gran oportunidad de seguir evolucionándolo si nos vamos sobre todo a toda la trayectoria que puede llevar marketing o mercadotecnia, pues precisamente para cambiarlo e ir adaptándolo. Yo creo que también os lo comenté en la consultora donde yo trabajo, en la empresa donde yo trabajo, los frameworks se cambian o se revisan entre una vez al año y un cambio un poquito más grande cada 2 años. No quiere decir que siempre funcione, porque a veces, pues precisamente, os lo conté, hubo uno de los últimos frameworks que intentó pintar mi empresa, era en torno a definir user persona con sus diferentes interacciones, que visto, explicado y contado estaba súper bien, pero cuando tú luego eso lo intentabas llevar con tanto detalle al trabajo del día a día, se complicaba mucho, ¿vale? Pero os cuento y vamos por partecitas. Os lo digo también por si os interesa este tema y os da por pintar frameworks. Uno de los más conocidos en España, y ahora os voy contando de dónde sale cada uno y os voy a ir contando Estados Unidos y diferentes consultoras, es el de DEC. ¿Vale? DEC básicamente es la Asociación de Experiencia de Cliente de España. De hecho, detrás hay ciertos empresarios de compañías grandes que, pues básicamente lo que hicieron hace unos años, pues fue sentarse, reunirse, hacer un consejo y definir un poquito cómo debería ser un marco de trabajo en torno a la experiencia de cliente. Y definieron, pues lo que se conoce como la onda del cliente.
DEC también tiene presencia en Chile, tiene presencia y estaba abriendo en Colombia, si no me equivoco, y alguna cosita hace puntualmente en algún país de Sudamérica. Entonces, para ellos, lo que hacen es que establecen 5 dimensiones en la onda del cliente. Uno de ellos es crear una identidad, es decir, que las marcas lo que tengan es una identidad única, que sea reconocible, que mi marca cuando yo vaya a construirle vaya a ser percibida por mis clientes, pues por un lado sepan identificarme, pero por otro lado también, que lo hemos hablado cuando hablábamos de los indicadores, sepan asociar mi marca a los valores que yo quiero o al propósito en algunos casos que yo quiero transmitir. Esto ahora os lo pongo un poquito en detalle. Otro de ellos, de las dimensiones, es el impulso organizativo, que básicamente es, oye, que la experiencia de cliente sea un objetivo transversal a toda la organización, sea un objetivo estratégico en el que toda la organización trabaje para este objetivo. Luego, la implicación de las personas. El hecho de que sea un objetivo estratégico va vinculado para mí a este, que al final es que todos los departamentos tengan objetivos específicos relacionados con la mejora de la experiencia del cliente. Desde finanzas, no solo, pues normalmente a quien le corresponde, que suele ser atención al cliente o que suele ser servicio al cliente, sino incluso departamentos que en principio podría parecer que no están tan directamente relacionados y que todos pues se movilicen en ese sentido. Va muy de la mano también con la parte de experiencia de empleado, porque al final, aunque aquí no lo definen tanto, pero ahora lo vemos. La cuarta dimensión que tiene DEC es, oye, pues vamos a mapear todas las interacciones que tienen los clientes con nuestra marca y vamos a generar las mejores experiencias en cada una de esas interacciones, que al final es como la base de la experiencia de cliente. Y luego, uno que suele ser también bastante común, que ya lo vais a ver, que es el que tiene que ver con la asignatura que estamos viendo, que es todo lo que tiene que ver interpretación y acción. Es midamos y actuemos en base a los resultados que estemos obteniendo. Entonces, este es el de DEC, os voy a compartir por aquí, ¿vale? Por aquí, por si queréis echarle un vistazo, DEC tiene una opción de socios y, como os decía, también tiene una opción de certificarse con DEC, que lo que te enseñan pues, es tu onda del cliente. ¿Hay alguna cosa para mí que todavía están en proceso de digitalización o de modernización, que es que siguen trabajando con libraco físico en muchos casos porque les da miedo que cosas pues se compartan o eh, bueno, fusilen, digámoslo así, en online. Dale, Astrid. Gracias, Elena. ¿Es conveniente automatizar los frameworks o ¿Automatizar en qué sentido? en el sentido de, o sea, como construir e irlo alimentando sistemáticamente o también lo puedo diseñar como de una manera manual? Normalmente los frameworks lo que hacen, y vais a ver que todos se basan en uno específico de Forrester, se van construyendo a nivel manual y se van estableciendo las diferentes, bueno, estrategias y tácticas en cada una de las dimensiones. Y luego nosotros pues lo vamos actualizando en base, oye, pues cómo incorporamos la inteligencia artificial o dónde está afectando por ejemplo, el cambio que estamos haciendo nosotros ahora en la consultora es, dentro del marco de trabajo que nosotros tenemos, pues la inteligencia artificial, en qué está cambiando las interacciones entre pues, los clientes y las marcas. Y lo que hacemos ahí es incorporarlo. A veces lo incorporamos a nivel estratégico o a veces lo tenemos que incorporar a nivel táctico. Luego, lógicamente, ciertos procesos, cuando ya se trabaja la relación entre consultora o empresa, pues intentas automatizar o mejorar. Vais a ver otros frameworks en los que hay más detallito, que es que se queda un poquito arriba. Justo Héctor Dale, comenta, perdón, sí. perdóname, lo digo porque en el caso de ser consultor, tienes empresas muy diferentes unas de otras, ¿no? Entonces, a la hora de trabajar, cuando automatizas, tiendes como a irte por una misma línea, ¿no? Claro, o sea, al final, cuando tú eres consultor de experiencia de cliente o eres una consultora, pues por ejemplo,
Ahora las principales energéticas, empresas de energía de España, que es el caso que tengo como más reciente, pues han estado haciendo lo que sería una licitación o un concurso entre distintas consultoras de experiencia de cliente. Llamas a diferentes consultoras y el framework al final es lo que te sirve para intentar vender lo que haces, por qué tú eres la mejor consultora o por qué eres diferente o cómo le vas a acompañar. Al final lo que se trata es de generar confianza, que muchas veces no depende tanto del framework, sino del interlocutor. También es verdad. No os digo que no, ¿eh? Ahora comentamos un poquito ahí. Lógicamente, si hay cosas que tú tienes automatizadas, lo que va a mejorar es el proceso o el decirle, oye, esto lo podemos empezar a trabajar desde ya porque existen estas cosas que puedo tener automatizadas, pero lo que es la construcción del propio framework se mantiene. Vais a ver que en muchos casos, muchos de los frameworks se han mantenido estables en los últimos años, no han cambiado. Perfecto. Y luego justo Héctor me comentaba que DEC sí que tiene online, es verdad que tiene online y tiene toda la parte online, pero no siempre lo comparte Héctor. No sé si ahora han cambiado de política, pero hasta el año pasado, para quienes se querían sacar la certificación fuera de España, no siempre, no siempre querían compartir la versión online. Os comento un poquitito, si cualquier cosa, ¿vale? Aquí lo que va comentando, por si queréis un poquito más detalle, veis que es justo las dimensiones más estratégicas y luego lo que va haciendo aquí es, bueno, pues dar un poquito más de detalle de cada una de estas dimensiones. Oye, pues la definición de visión, valores y atributos de marca. Al final es lo que os decía. Cuando una empresa o cuando una empresa ve esto, es como, ah, vale, esto lo tengo definido. Perfecto. Oye, pues mi propuesta de valor está totalmente diferenciada. Pues a veces lo que nosotros hacemos en la consultora es hacer ya un ejercicio o incluso hacer una encuesta previa o un panel previo, pues para ver si realmente el cliente está entendiendo la diferenciación o no. Y entonces, pues así con cada una de las cositas, ¿vale? Y con cada una de los cambios. Luego también tenéis por aquí el autodiagnóstico, que también os pueden ayudar a ver un poquito o a conocer un poquito más cada uno de los frameworks. De que en este caso publica y tiene un blog que si no lo seguís os recomiendo porque publica bastantes cosas y bastante interesantes. Luego tiene bastantes convenios. Aquí en publicaciones, pues tienen el podcast, tienen el blog, luego tienen los libros, ¿vale? Tanto de la parte de experiencia de cliente como la parte de experiencia de empleado. Y tienen bastante contenido relacionado que es bastante interesante. Tienes la posibilidad de ser socio. Normalmente también os digo que el volumen, o sea, el socio te permite pues asistir a ciertos eventos que hacen con regularidad, pero muchos de ellos son todavía en España. Os lo digo porque pues alguno de vosotros y de vosotras ha sido socio de DEC. No sé, Héctor, si tú eres socio o no de DEC o si trabajas con empresa que los tienen que los Sí, perdón, que dale. es Está. gracioso porque estoy en un restaurante, perdonar, ¿eh? No podía Nada, no meter, te preocupes. no podía meter bocado. No, te cuento, el deck tiene casi todo lo que hace físico, también lo hace online. Por ejemplo, hoy presentaban de mañana Sí, las tendencias de este año, por ejemplo. Entonces, presentan un montón de cosas que son online y es súper interesante. Lo otro que te decía del libro, el libro también lo puedes encontrar online para comprar online. Y de hecho lo acaban de actualizar hace menos de un mes. O sea que está guay. recién adaptadillo. Y tienen un montón de actividades también ad hoc para los socios que están buenas. Puedes hacer workshops, por ejemplo, para levantar un problema específico que vos tengas en tu empresa y todos los socios se apuntan, los especialistas de los diferentes socios. Por ejemplo, quiero montar un nuevo modelo de economics para no sé qué. Los socios, digamos, que más tocaron sobre el tema se juntan y discuten sobre el tema y te ayudan. O sea, tiene un montón de cosas, la verdad que están bastante Sí, sí, chulas. sí, por eso, o sea, en Sí, España de hecho son los más conocidos y quizá la sí. consultora más potente en ese sentido.
Y en Chile también están funcionando bastante bien y en Colombia ya están cerrando varios acuerdos bastante interesantes. Sí, y en México también está en México, ¿cómo es el tío de BBVA haciendo de Sí, presidente ahí y estaba haciendo bastante bien? sí, estaba el de Mutua antes, que no El de sé si Mutua sigue. Mario está de presidente en España. Sí, un buen amigo. Sí, Vale. sí. Y es que en la agencia trabajábamos con Mutua, entonces por eso también lo conocía. Eh, Astrid está ahí cacharreando y lo que os iba a comentar también un poquito de DEC, lo que os comenta Héctor, de hecho al final también van ampliando bastantes cositas. El año pasado yo tenía una de las estudiantes en la empresa en la que trabajaba, su consultora era DEC, con lo cual era con quienes hacían todo el desarrollo de experiencia de cliente dentro de la propia empresa y contenta además en ese sentido. Y luego pues vais a ver que hay ciertos recursos pues que están disponibles para socios una vez que estás logado dentro del área privada, pero incluso otros muchos también están directamente accesibles sin la parte de asociado. Entonces, mirad, por ejemplo, vamos a ver un poquito de inicio. El autodiagnóstico, este es limitado. Lógicamente, si estás logado, es un autodiagnóstico un poquito bastante más completo, pero para que veáis cositas que presentan, que preguntan, qué es lo que os venía a decir. Al final, tú como empresa y tú como consultora tienes como decir, oye, esto bien, pero todo esto te falta. Entonces yo te voy a acompañar para hacerlo de la mejor manera posible y para que pues no tengas que estar haciéndolo en base a prueba y error. Entonces, si queréis, vamos a ver un poquito de ejemplo con IKEA, que lo tenemos todo como reciente y además os toca las siguientes semanas con el resto de actividades, ¿vale? Oye, ¿a qué sector? Hasta donde sepamos, ¿vale? ¿A qué sector pertenece tu empresa? Pues en este caso, a ver, ¿qué encontramos? Mm, no es seguros, yo diría vendor, pero si encontráis alguno que os... que os encaje un poco más, si no le podemos dar a otro. ¿Vendor bien? Voy a darle a vendor. ¿Cuántas personas tiene tu empresa? Más de 1000. ¿Qué cargo ocupas en el área de experiencia de cliente? ¿Vale? Pues no formo parte, para no mentir. Vamos con el primer bloque, ¿ves? Y entonces lo que va haciendo es preguntarte para que tú evalúes, como si fuese un CSAT, un poquito cómo se cumplen este tipo de cosas en la empresa. Os recomendaría también echarle un vistazo al autodiagnóstico, preguntaros sobre la empresa en la que estáis trabajando. Oye, pues se ha comunicado, lo hablábamos hace poco, se ha comunicado en toda la organización la propuesta de valor que hace la compañía y que hace que sea diferente en la competencia. En el caso de IKEA, me consta que sí. ¿Existe una estrategia clara para comunicar de forma consistente a través de los distintos canales los valores o atributos de marca donde la empresa quiere diferenciarse? Bien. ¿Se miden de forma precisa los elementos de la experiencia de cliente que son más importantes para cada segmento estratégico? Bueno, sí, pero hay opciones de mejora. ¿Existen objetivos de negocio cuantificables asociados a la experiencia de cliente? En este caso, sí. ¿Se ha estudiado la relación entre la mejora del NPS y la mejora de los resultados? Entonces, esto te permite ver un poquito en qué situación está tu empresa, como os decía, en cada una de las cositas. Y este es un cuestionario bastante simplificado, ¿vale? Por decirlo así. Bien, hasta aquí. Vamos con ISO. ISO en este caso, de hecho, tiene mucha colaboración con DEC. Gran parte, ¿conocéis ISO? Como consultora. También tiene cursos guays, también hacen cositas muy chulas. En YouTube también publican un montón de vídeos. Quienes trabajan dentro de ISO, ahora os lo enseño un poquitito. em, tienen cositas interesantes. Su framework, vais a ver que parte del de DEC colaboran. De hecho, ahí está abierta la colaboración entre DEC
ISO, y DEC publica cosas que hace ISO pues para la experiencia de empleado, para la experiencia de cliente, y como veréis con el framework de ISO, que ahora os voy a poner un vídeo en el que ellos mismos lo cuentan, ¿vale? Ahora vais a ver uno un poquito más modernito, pero realmente las dimensiones que trabajan siguen siendo las mismas. Lo que han hecho es mejorar un poquito a nivel visual lo que sería su framework. Pero hay gente además en experiencia de cliente bastante guay eh, trabajando también en ISO. También os lo cuento por si en algún momento queréis abrir horizontes. ISO tiene bastante presencia en Centroamérica y Sudamérica. Quizá, o yo creo, más presencia en este caso que EDEC. ¿Vale? Veis un poquito las marcas con las que trabaja ISO, desde Reebok, Toyota, Siemens, 3M, ¿vale? Y conocéis un poquito por aquí también que tiene la parte de experiencia de cliente, la parte de experiencia de empleado, la parte de Customer Experience o Experience Analytics, porque es Customer Employee, también la tienen como una de sus focos, y luego pues también temas tecnológicos o transformación un poquito digital dentro de las compañías a nivel cultural y organizacional. Tienen también un blog que publican y webinars que también están bastante guay. Entonces, si veis aquí un poquito dentro de nuestro equipo, pues vais a ver que hay gente bastante interesante a la que también poder seguir, que ellos también publican, tienen sus propios canales y es bastante interesante. Astrid pregunta, ¿puedo medir las experiencias por áreas también para medir cuáles son las más bajas en CX? Sí, 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 sí. De hecho, cuanto más, si tienes la diferenciación en la parte de segmentación, pues mucho mejor porque las acciones pues podrían ser diferentes. Entonces, como os digo, ISO hay una parte en la que ha colaborado con DEC y sigue colaborando con DEC y siguen haciendo cositas juntos en ese sentido, y por eso vais a ver, o me decís cómo lo veis, que su framework pues parte un poquito de las dimensiones de DEC, pero lo tunea. Os lo voy a poner en un vídeo, ¿vale? Que ellos lo cuentan mejor que yo. Vamos allá. Tenéis entero, en este vídeo además hace comparativa entre los diferentes frameworks, pero os cuento solo un poquito el de ISO, que os lo cuenten ellos. Si no escucháis, me decís, ¿vale? En Cuando ISO lo cuente. tenemos un modelo, un framework, que llamamos el framework también CEM de ISO, que está basado en 10 piezas que se ordenan en 4 niveles, ¿no? Y que os voy a contar también con un poquito de detalle. Nosotros tenemos una pieza que llamamos el cliente, que tiene que ver con ese conocimiento del cliente, ¿no? Las compañías tienen que mantener una visión clara y ponerla en el centro, ¿no? ¿Quién es nuestro cliente o cómo son nuestros diferentes tipos de clientes y cómo es la experiencia que esperan vivir con nosotros? Y aquí existen herramientas como pues, los mapas de empatía, los arquetipos, el Customer Journey, todo esto son mecanismos que las organizaciones tienen que poder implementar para generar esa visión precisa de cómo son nuestros clientes y además accionarla de forma continua, como decía el modelo de Forrester. El segundo nivel es la estrategia, ¿no? Que es este círculo que rodea a todo el modelo y que se correlaciona quizá pues, con el concepto de identidad única del framework de DEC o con el strategy de los modelos de las 6 disciplinas y que hace referencia a esa propuesta de valor diferenciada que la compañía tiene que buscar, que rodea, en nuestro caso, rodea a todo el modelo porque indica que lo que tú defines a nivel de estrategia pues afecta a todo lo que ocurre en el resto de las piezas, ¿no? El tercer nivel de ISO es un poco diferente al del resto de los frameworks y habla de las 3 dimensiones de la experiencia de cliente. Para generar una experiencia o un vínculo emocional entre la compañía y el cliente, entendemos que tenemos 3 grandes ámbitos de actuación, ¿no? Que son la marca, el producto y la interacción. La marca, ¿hasta qué medida la compañía puede generarme una emoción o un vínculo o algún tipo de sensación gracias a pues, la inspiración que te genera, los valores con los que te sientes cercano, asociarnos a determinados conceptos que pueden ser relevantes o aspiracionales para los clientes, ¿no? Pero podemos tener una marca muy aspiracional con la que yo me siento muy identificado, pero si el producto que tiene no se adecua a mis necesidades, mi experiencia pues no va a poder ser buena.
bueno, ¿no? Y hay compañías donde el uso del producto o servicio tiene una capa importante de innovación y de diferenciación porque puedo entregar experiencias muy diferentes gracias a la experiencia de uso de mi producto. Y por último tenemos el concepto de la interacción. Todas las interacciones antes y después del proceso de compra impactan en la experiencia. En este sentido, pues cada compañía y cada sector es un poco diferente, ¿no? Hay sectores donde la marca es muy relevante, como por ejemplo el consumo, ¿no? Con compañías donde tienen productos de alimentación, las bebidas, donde realmente no controlo cuando el cliente compra y donde la capacidad de innovación en algunos casos en los productos, a nivel de productos, no es tan fuerte o son cosas que se pueden copiar de forma muy rápida y donde las compañías generan un vínculo emocional con el cliente, sobre todo a través de la marca. Por ejemplo, las tecnológicas, ¿no? Pues Apple, Samsung, todo lo que tiene que ver con tecnología, la capa de producto pues, sí puede ser muy relevante porque una parte muy importante de la experiencia que yo tengo con la compañía está vinculada al uso de ese producto y a cómo funciona. Automoción, por ejemplo, ¿no? en un coche. Y las interacciones que son muy fuertes en las áreas o en las compañías de servicios, ¿no? Servicios financieros, servicios de telecomunicaciones, seguros, porque se producen de manera muy recurrente y hay mucho control por parte de la marca en cómo se entregan y en cómo se gestionan. La idea es que estas tres dimensiones nos puedan ayudar a reflexionar sobre qué estoy haciendo yo en cada una de ellas y qué oportunidades de mejora tengo para diseñar mi modelo de transformación y de impacto, ¿no? Mientras que el resto de los frameworks hablan más de ese concepto de interacciones, bueno, nosotros hemos desglosado eso pues en diferentes ámbitos que tienen que ver con la manera en la que impactamos en la experiencia que vive un cliente. Y el último nivel del modelo de ISO hace referencia a estos 5 satélites, estas 5 piezas que son procesos de soporte, es decir, son mecanismos que están por detrás de lo que sería la entrega de la experiencia de cliente, pero que son necesarios para gestionarla. Incluye pues elementos como el modelo de gobierno, ¿no? Organizar a todas las piezas de la compañía para entregar una buena experiencia, un modelo de economics que aparece, por ejemplo, en el destacado en el modelo de las 6 disciplinas de Forrester y de CXPA y que también está en la onda del cliente, pero descrito dentro del detalle que tienen una de las dimensiones. ¿Vale? La medición, como esa recurrencia que aparece en todos los frameworks de manera muy clara, los sistemas, que al final para nosotros es una pieza muy importante, sobre todo en compañías de determinado tamaño, donde realmente para entregar una experiencia consistente de forma escalable, ¿no? en gran escala, necesitas apoyarte en las herramientas y sistemas que influyen en la experiencia que van a vivir los diferentes usuarios, ¿no? Y por último, pero muy importante, la capa de personas y de cultura, porque si tú no preparas a tu organización para entregar la experiencia que estás diseñando, pues todo ese esfuerzo que has hecho de comprensión del cliente, de diagnóstico, de diseño, de innovación y de desarrollo de la solución, pues probablemente fracase a la hora de ponerlo en la práctica. Pues este es un poquito el de ISO, que creo que lo cuenta también bastante bien y que, como veis, coge cosas que hemos visto de DEC, las saca un poquito a primer nivel y cosas, bueno, pues de otros. Para mí, lo que os decía, oye, ¿de dónde surge o cuál es la base de todos los frameworks? Pues para mí es esto. Para mí es las dimensiones que hizo pues Forrester Research, que se dedicó, es un estudio, una investigación que lo podéis encontrar. De hecho, el enlace que os pongo ahí es precisamente de DEC, que lo tiene enlazado y en el que analizó en diferentes empresas cuál era su experiencia de cliente y destacó pues cuáles eran aquellos aspectos clave que diferenciaban entre las compañías con una buena o excelente experiencia de cliente de las que no lo tenían. Y al final se lo llevó básicamente en este caso, en el de Forrester, a 6 dimensiones que veis que se repiten, se cambian, modifican, pero que siguen estando como muy presentes y lo vais a ver también en el resto de los frameworks de las diferentes consultoras o acercamientos de experiencia de cliente. Uno de ellos, la estrategia. Ese, bueno, pues marco general que lo hemos visto en DEC y que está también en ISO, pues que al final tiene que ser un objetivo estratégico, pues todo lo que tiene que ver con experiencia de cliente.
Luego el entendimiento del cliente, que en DEC es lo que se llamaba interacciones, que en ISO lo ponen directamente en el centro, un poquito como pues, cuando hablamos del Customer Centric, y en el que, bueno, pues todo lo que podamos saber y conocer de quiénes son nuestros clientes y cómo, pues lógicamente, interactúan con cada una de nuestras marcas. A partir de ahí está el diseño o las prácticas que llevan a una organización a generar las mejores interacciones entre la marca y el propio cliente, medición, la parte de gobierno o gobernanza. Creando en este caso pues una gestión en torno a la experiencia de cliente y una cultura organizacional también en torno a la experiencia de cliente. Em, Por eso digo que muchos pues parten de aquí y luego pues haces tus cambios o tus vínculos o tus cositas distintas. Pero lo que hizo Forrester en este caso, ¿vale? Es que básicamente en ese informe lo que define o lo que destaca es, oye, ¿cuáles son las empresas que han logrado pues tener un buen sistema centrado en experiencia de cliente? Y lo divide en 4 fases, que es reparar, elevar, optimizar y diferenciar. En ese análisis, en esa investigación que se hizo, cuando hablamos de reparar, se refiere a, oye, pues qué tiene que hacer o qué es lo que hacen las empresas con una buena experiencia de cliente. Lo primero que hacen es identificar cuáles son los puntos de dolor, cuáles son las interacciones o experiencias problemáticas entre mi marca y mis clientes. Y establecer a partir de ahí un plan de acción, unas correcciones para pues eliminar, reducir esos puntos de fricción o de dolor con nuestros clientes. Y establecer también cómo voy a medir los resultados y eso hacerlo desde ya para saber si efectivamente pues esos problemas que estoy encontrando se solucionan o mejoran y en qué medida en que cada una de ellas. Entonces, para ellos, esta es la primera fase, porque al final las marcas normalmente se han construido, han crecido en mayor o menor medida, teniendo más o menos en cuenta la experiencia de cliente y siempre que vamos a hacer un análisis en una empresa, pues es, oye, vamos a identificar primero dónde están las principales áreas problemáticas y, por tanto, los principales puntos de mejora. La segunda fase en la que identificó Forrester, pues como empresas que logran un buen sistema de experiencia de cliente, es la pues, que se llama elevar. Oye, pues con todo ese análisis de reparación que hemos hecho para identificar los problemas, pues también he tenido que conocer bien cuál es mi cliente, cuáles son las interacciones, cuáles son los touch points, qué hemos hecho en estas primeras fases que mejora o no mejora la experiencia de cliente y por tanto yo eso no me lo puedo quedar solo en el departamento inicial que empezó a hacer esa fase de reparación, sino que tiene que ser compartido con todos los empleados para que todos los empleados sean conscientes de qué hacemos o dejamos de hacer y cómo eso influye a una experiencia de cliente más positiva o más negativa. Igualmente, incrementar y medir e incluso poner objetivos de medición en cada uno de los departamentos para pues, establecer como KPIs estratégicos los relacionados con la experiencia de cliente, que tengan una cultura pues centrada en el cliente e incluso pues bonus o recompensas en los departamentos si se mejora la experiencia. En una de las empresas en las que yo trabajo, por ejemplo, hay un bonus a nivel general, cada departamento lo tiene definido de una forma o de otra, pero hay un bonus anual, una variable anual que entre los indicadores que se miden de la empresa está el NPS. Entonces, tú puedes tener indicadores, dependiendo de tu departamento, pues de incremento de facturación o de incremento de margen de beneficio o de incremento de X cosas, pues depende del departamento en el que estés o de implementación de producto o de innovación en el producto X. Pero siempre hay uno también que permanece global a todos en mayor o menor medida. Hay algunos departamentos en el que el NPS, su variable
pues, a lo mejor es un 30 o un 40% del total de su variable anual y otros en los que a lo mejor es un 10. Pero sí está en todos los departamentos, para que todos los departamentos y desde la parte más alta de dirección hasta la parte más bajita, para que todos tengan un poco implementado en cultura que sus objetivos pues, están también relacionados con la experiencia de cliente. ¿Tiene que ser el NPS y no se podría ser otro? Bueno, pues depende. En esta es el NPS. ¿En vuestras empresas lo tenéis? ¿Tenéis alguna variable o algún objetivo relacionado con experiencia de cliente? Héctor, entiendo que sí, porque es a lo que se dedica, pero el resto, Miguel Ángel sí, y Marta, al ser empresa pública, no. Eh, no, porque no tenéis ningún variable en empresa pública, entiendo. Vale. O sea, lo digo porque de hecho hay bastante petición ahora también de las empresas públicas en todo lo que tiene que ver con experiencia de cliente e incluso ciertos proyectos bastante interesantes de ciertos sectores públicos en el cliente, o sea, el ciudadano como cliente. Entonces hay cosas ahí también que se están haciendo chulis. La siguiente fase que define Forrester es la optimización. Oye, pues al final es, yo ya tengo mi cultura, tengo mi estrategia centrada en la experiencia de cliente, pues ahora lo que necesito es vincularlo con el negocio. ¿Cómo puedo establecer que si la correlación, que es lo que digo que veremos también a partir de la semana que viene, si mejora mi satisfacción o si mejora mi NPS, cómo puedo establecer correlaciones entre indicadores de experiencia de cliente e indicadores de negocio? Incrementa las ventas, incrementa la facturación, incrementa el margen y a partir de ahí, pues, ¿qué otras cosas podemos hacer para, pues, bueno, pues incluso un poquito también lo que decía Astrid, sofisticar o automatizar también ciertos procesos, que es lo que en ISO hablaban de sistemas. Sobre todo en empresas grandes necesitas que ciertos cambios o que ciertas implementaciones sean escalables. Si todo lo tienes que hacer en un proceso manual, es inoperable. Entonces, tanto desde la medición y desde hacer automatizar, por ejemplo, yo ahora tengo automatizadas muchas cosas que veíamos de análisis de datos no estructurados con inteligencia artificial a pues lo que hablamos también un poquito de mejora de procesos, automatización de procesos, qué tecnologías necesito, como puede ser, pues por ejemplo, la IA. Para que os hagáis una idea, este año también hemos estado probando diferentes inteligencias artificiales generativas, porque es verdad que al final las más conocidas pues, son ChatGPT y Gemini, pero también hay algunas soluciones distintas pues que te ofrecen otro tipo de aproximaciones. Y bueno, pues hemos estado haciendo pruebas y hemos estado haciendo pues ciertos análisis, incluso con desarrolladores también más independientes en inteligencia artificial. Al final también es buscar la solución que mejor se adapte a tu casuística en este caso. Eh, yo en mi caso, en la mayoría de las empresas con las que trabajo, es verdad que se han quedado con ChatGPT, pero hay alguna otra, por ejemplo, que está con Gemini y otras que están haciendo incluso cositas propias o desarrollos propios o alguna cosita un poquito curiosa. Y luego, pues, capacitar, formar a los empleados en todo lo que tiene que ver con experiencia de cliente. Y a partir de ahí, la última fase de la que habla Forrester es de la diferenciación. Es, bueno, pues ya he reparado, he elevado, he optimizado y ahora lo que necesito es, no me puedo quedar estancado. Al final es, yo puedo establecer un valor diferencial para mi marca, pero las marcas evolucionan y como hablaba también o decían en el vídeo de ISO, hay ciertas cosas que son fácilmente plagiables o que nuestra competencia pues puede adoptar rápidamente, con lo cual yo tengo que estar también en un proceso constante de, por un lado, diferenciación de marca para ver si sigo manteniendo esa diferenciación con respecto a los players que ya estaban o nuevos players, pero también, oye, ¿qué necesidades tienen mis clientes? ¿Las estoy satisfaciendo todas? ¿Se han generado nuevas necesidades que
no estoy siendo capaz de satisfacer y a partir de ahí, pues volver a plantear. A partir de esas necesidades me planteo, pues lógicamente voy a tener nuevos problemas, voy a tener nuevas soluciones, voy a tener que volver a reparar, voy a tener que volver a elevar, voy a tener que volver a formar. Y por tanto, entra un poquito dentro de un ciclo. Y esto que hizo Forrester fue ya hace unos años, yo creo que en muchos casos está muy vigente, no sé cómo lo veis vosotros y vosotras, pero fue la base al final desde la que se han construido el resto de frameworks del mercado, por si queréis leer el informe. Os lo dije también al principio, que no sé si os acordaréis, si alguno, sabéis que como el máster es oficial, si alguno o alguna luego está abierto a estudios de doctorado, a temas de investigación, hay muy poquito escrito desde el punto de vista académico, investigativo, de doctorado en experiencia de cliente, con lo cual ahí hay un campo todavía bastante amplio en el que trabajar. Hay muchas cosas desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista consultor, menos desde la parte de investigación, por si alguno os interesa. Héctor ahí quiere... Héctor, ¿tú quieres ir a la parte de doctorado? Sí, de hecho estoy haciendo el máster por eso. Como es oficial, me abre la puerta para poder empezar el doctorado. Sí. Pues ahí luego, si necesitas cualquier cosilla, también dime, porque yo estuve haciendo análisis de lo que hay muy poquito, muy poquito. Sí, sí, de hecho, si querés, sí que me interesaría mucho, porque tengo dos o tres ideas de la tesis y que me gustaría pelotearla contigo. Vale, vale, sí, sí, sin problema. Escríbeme, si no por LinkedIn y al resto igual, Dale, que si queréis que hablemos algo en algún momento y os doy a partir de ahí mi correo, teléfonos y esas cosas y comentamos también ya a nivel particular lo que necesitéis. O sea que sin problema. súper agradecido. Guay. Soy, espera, os lo pongo por aquí en LinkedIn, es García Herrera, que tampoco tiene mucha complicación. Y ya a partir de ahí vemos vías distintas. Alba, dale. ¿También quieres doctorado? Nada, te iba a aprovechar este momentito que te interrumpieron para... Yo creo que tú lo habías mencionado, pero no sé si has logrado hacerlo. A lo largo de toda la clase, tú has mostrado muchísimas herramientas, plataformas y todo ese tipo de cosas. Y no sé si hay forma de tener un consolidado con todas estas plataformas que tú nos Es, has enseñado. está en una diapositiva En la en, última clase. en la última o en la penúltima, creo. Ah, ok, Hice como una porque sí tablita recuerdo que tú lo consolidada tanto mencionas. para Ajá. pequeña empresa y como si es empresa grande. Súper. Entonces, si no lo encuentras, me dices, pero tiene que estar, no sé si es al final de la presentación del tema 9, creo. Que os subí el documento tema 8 y tema 9, pues creo que ahí está una tablita consolidada tanto para pequeña empresa como para gran empresa. Y luego de herramientas que para mí son imprescindibles en fase 1, como otras que ya implementaría en fase 2. Excelente, confirmando, porque yo sé que tú lo mencionaste, pero quería estar segura. Sí, sí, si no lo encuentras, me dices, escríbeme por forma y Elena, no lo encuentro. Y te digo exactamente dónde está. O lo subo directamente luego ahí en el foro, ¿vale? Guachi. Otro de los frameworks que también han mencionado en ISO y que también es de los frameworks más importantes en este caso es el framework de CXPA, que es la Asociación de Profesionales de Experiencia de Cliente. Estos también han cambiado alguna cosita a nivel visual, pero vais a ver que en principio, pues tampoco. Ellos establecen 6 disciplinas, 6 dimensiones les suelo llamar yo, en experiencia de cliente y en este caso directamente en su framework ya dan como detalle un poquito más táctico. Veis que el de DEC tienes que profundizar más en cada una de las dimensiones, el de ISO pues te cuentan un poquito, pero también hay que profundizar. De hecho, para profundizar bien en el de ISO tienes que hacer el propio curso para la propia certificación de la consultora. Y aquí, pues, te van definiendo un poquito más cada una de las dimensiones. En este caso son 6 dimensiones muy relacionadas con la que ya habéis visto: estrategia, entendimiento del cliente, el diseño de la propia experiencia, mejora e innovación. Aquí lo agrupan quizá para mí, me gustó demasiado en una única cosa. Toda la parte de medición, que siempre vais a ver que hay una patita de medición. Luego la parte
bueno, pues de governance o adopción organizacional de la experiencia de cliente y la parte pues de cultura de experiencia de cliente. Entonces, lo que me gusta a mí de este framework, pues aparte que tenéis el scope un poquito aquí y te van contando las prácticas o las buenas prácticas en cada una de las dimensiones, pues también tienes los elementos clave, que yo creo que te permiten tangibilizarlo un poquito mejor. Pues cuál es la propuesta, el propósito de marca, la promesa que le hacemos al cliente. En este caso, pues por ejemplo, estamos hablando, pues cómo medimos la voz del cliente, cómo medimos la voz del empleado. Aquí, cómo es nuestro ecosistema de experiencia de cliente, los procesos y la mejora de procesos. Meten cositas que hemos visto que también, pues para quienes queráis, de mejora de procesos. Toda la parte de Customer Analytics que hemos visto en esta asignatura y que lleva también temas de rentabilidad y de negocio. A partir de aquí, pues todo lo que es el departamentos de experiencia o profesionalización de la experiencia de cliente dentro de la estructura empresarial, objetivos estratégicos establecidos en torno a la experiencia de cliente. Y aquí ya hablamos un poquito pues, de temas más tácticos del cómo lo contamos, storytelling, si hay premios, incluso dentro de cultura. Ya os conté que, por ejemplo, en banca, en ING que yo trabajaba, que a la experiencia de cliente es Customer Obsession. Todas las pantallitas dentro de la propia oficina te habla de cosas relacionadas con cliente y tiene una cultura de experiencia de cliente bastante guay en ese sentido. Y por último, otro de los frameworks es el de CX Latam. ¿Vale? En este caso también han cambiado alguna cosita de color, pero las dimensiones siguen siendo las mismas. Ellos hacen un poco como hizo en este caso, que es que pues te abren, te van abriendo diferentes canales, pero para mí podéis echarle un vistacito, ¿vale? A cada uno de ellos. Al final también cuentan pues cosas desde el punto de vista tácticas, pero para mí es importante, o me voy a centrar un poquito más en este caso, en el nivel 2. ¿Vale? En el nivel 2 es esto que estáis viendo aquí, que es el que rodea. Por un lado hablan de este primer nivel, que es transformación cultural, experiencia del empleado, transformación digital. De ahí que hizo también tenga una patita de transformación digital que tenga que ver con la parte de sistemas, liderazgo y compromiso de alta dirección, es decir, lo que hablamos de governance. Y luego, pues temas de medición que ellos lo llevan más a la rentabilidad, que ya directamente le hacen una vinculación con la parte de negocio. Y luego tienen una segunda fase, un segundo nivel, que aquí es donde hablan de conocimiento, experiencia actual, innovación y diseño, experiencia deseada, experiencia wow y la parte de medición. Y si nos centramos un poquito en esta, ¿vale? Lo que hace un poco CX Latam es que en lo que es experiencias wow, destaca en particular pues dos marcas, dos empresas, que de alguna de ellas ya hemos hablado en clase. La primera de ellas, ¿vale? Es Disney. De Disney tenéis artículos publicados, tenéis, por ejemplo, el librito que os dejo aquí de cómo cautivar a tus clientes, los secretos detrás de la magia. Y al final es una de las marcas o ejemplos de experiencia de cliente. Su experiencia de cliente se basa un poquito en estos 5 pilares. Seguridad, especialmente yo creo que donde más lo aplican es en tema de los parques, pero también en los contenidos que generan. Yo habría algunas, bueno, pues depende de la época, la fase o el año, pues lógicamente cómo ha evolucionado también la sociedad, pero hablan de seguridad, cortesía, espectáculo, eficiencia e inclusión. Que esto se tangibiliza un poquito en, oye, magia, uy, pone aquí clinete, que si no me da toque, lo voy a cambiar. Vale. Que al final es, oye, ¿cómo puedo sorprender a mis clientes y cómo puedo hacer que cada interacción pues sea una experiencia que pues sea memorable para cada uno de mis clientes. Luego la importancia de atención al detalle, entorno
especialmente, como os decía, se ve en los parques y el personal, el cómo me atienden las personas dentro de Disney. Es verdad que para mí Mickey Mouse no es muy simpático, porque como creo que es el más demandado, aparece muy poco y es un poco odisea con Mickey Mouse. Pero bueno, también hay una parte importante en lo que tiene que ver con gestión de experiencia de empleado, es que les dejan bastante autonomía de cara a la resolución de cierto tipo de conflictos. Luego hay bueno, pues alguna dicotomía en la parte de experiencia y transparencia, pero aquí se pueden hacer bastantes cosillas. Tema de conexión emocional, que es al final una cultura de que los clientes no son números, los clientes son seres humanos con emociones y eso es importante. Para mí eso normalmente es importante también para los empleados, no son números, son seres humanos con emociones, que me lo llevaría también no solo a la parte del cliente. Y luego define como tres roles en los que tienen que trabajar. Que uno es el soñador, generemos siempre ideas y fomentemos la creatividad y la innovación. El segundo de ellos, que es oye, sí, pero que a su vez sea realista, es decir, que sea viable ejecutarlo e implementarlo. Y luego también un aspecto crítico, que es, bueno, pues puede ser una idea innovadora, puede ser viable, pero también pues veamos que efectivamente está siendo satisfactoria o está convirtiéndose en una experiencia inolvidable o está siendo rentable, los indicadores que tengamos, pero que sea, digámoslo así, medible para saber un poquito cómo está funcionando. ¿Estáis de acuerdo con Disney? ¿Os parece Disney gran marca de experiencia de mejora del cliente? Os he perdido por el camino. Astrid sí, dice que de acuerdo. Y la otra, ¿vale? Es el Ritz. Al final, el Ritz tiene unos estándares que en el caso de CX Latam los establece también como, oye, pues no es no igual, pero que sí sirven o pueden servir de ejemplo a otras empresas. Es lo que el Ritz llama credo, que va un poco en línea con lo que veíamos de Disney de la parte de atención al detalle, pero también la parte de conexión emocional en el Rich es servicio personalizado. Es ese cuidado o ese confort de al Rich no he ido, pero a Disney sí. Disney, pero en París, en este caso, no he ido a Orlando. Eh, cuando pues estableces pues ese tipo de relación con sus instalaciones, con sus hoteles. Su lema principal es damas y caballeros sirviendo a damas y caballeros. Hay una parte ahí bastante interesante desde el punto de vista de no hay servicio, servilismo como tal, sino que tú como empleado, pues eres una dama y un caballero que está atendiendo a otras damas y a otros caballeros. Luego, para ello es importante tres momentos clave en las interacciones. El primero, la bienvenida, tu primer momento en el que entras a uno de sus establecimientos. Dos, la personalización, cómo yo consigo que durante tu estancia tengas ciertos temas o atenciones en los que te sientas atendido y que no sea algo estándar o que parezca que a todos lo hacemos igual, sino que establecemos un servicio personalizado. Y luego otro momento clave para ellos es la despedida, o sea, cuál es tu último momento con nosotros y la última imagen que se queda en el momento en el que tienes que pues, dejar el establecimiento. Y luego lo que intentan es establecer o transferir sus momentos en valores. Y esos valores es aprendizaje, relaciones, deseos y necesidades de los clientes, experiencias memorables y trabajo en equipo. Estos valores, por un lado, mezclan lo que tendría que ser valores para el empleado o valores dentro de la parte de marca que trascienden un poquito, o digámoslo así, a la parte de experiencia de empleado. ¿Cómo los veis? ¿Qué ventajas y limitaciones veis en estos frameworks que hemos visto?
¿Los veis bien? ¿Trabajaríais con frameworks? ¿Haríais vuestro framework propio? Si, por ejemplo, sois responsables de experiencia de cliente de una empresa, iríais a trabajar con uno de las consultoras de frameworks, estableceríais vuestro framework propio, a partir de ellos haríais un mix con las necesidades de la empresa. ¿Cómo lo veis un poquito ahí? Yo entiendo, Elena, que lo que tú has mostrado va muy acorde a cada tipo de empresa, como que ellos se enfocan en el caso de Disney en que su framework esté orientado a las emociones, mientras que otro más a la calidad del servicio, porque esa es la imagen que ellos venden. Entonces, un tema pudiera ser consultarlo si uno no lo tiene claro cómo realizarlo, pero yo entiendo que si la empresa conoce bien qué es lo que quiere brindar en esa experiencia de cliente, pues se puede hacer su propio framework. Vale. Héctor, dale. En mi caso, creé uno propio a partir de lo que era digamos, la estrategia corporativa y lo que era el plan estratégico. Y como tenía que montar toda la dirección de experiencia de cliente para una aseguradora muy grande, pues tenía mucho sentido. Sí que Crear partiendo de uno la propio. base de algo que existía, pero montar algo propio, sí. Yo creo que al final fue un acierto. Vale. O sea, yo al final, ahora os cuento. Dale, Natalia. Gracias, Elena. Sí, pues respondiendo a esta pregunta, siento que lo que nos comentabas de Forrester me parece muy interesante y es como, pues, que a partir de ese informe, él sacó como ese core de lo que viene siendo la experiencia de cliente, ¿no? Entonces yo creería que lo que yo haría sería empezar como con esa base y ya ir acomodándolo a lo que yo lo necesito, ¿no? Como con datos, con diferentes métricas que me puedan estar ayudando para poder definir como ese framework y pues empezar a experimentar, ¿no? Creo que es lo que yo haría. Y otra de las cosas que quería comentar acá, devolviéndome un poco a lo de Disney, me parece muy bueno toda la experiencia de cliente de Disney, tanto que alguna vez escuché que ellos identificaron que los helados se estaban derritiendo, entonces pues eso estaba dañando la experiencia del cliente. Lo que hicieron fue intervenir los helados para que no se derritieran tan fácilmente. Al igual que otra de las cosas que hizo es que ellos detectaron que Envenenaron una a los persona. clientes metiendo un nuevo producto que no derritiese los helados, pero los helados no, es broma, Natalia. Sí, tal cual. Y lo otro, pues también es como cosas tan sencillas y tan básicas como el tema de que hay, pues hicieron un experimento y detectaron que las personas no podían caminar, o más bien, que duraban 30 pasos, que caminaban 30 pasos, era como lo máximo que ellos podían mantener una basura, un papelito de algo que les haya sobrado. Entonces, ellos decidieron poner cada 30 pasos una caneca de basura para que el lugar no se viera sucio y demás. Entonces, eso también me parece interesante y es como llegar al detalle de cada una de la experiencia, que a veces creemos que solamente es, no, pues las atracciones, lo que viene siendo el tema de los personajes animados, pero A Disney mí va me, mucho más allá y pues eso me sí, o llama la sea, yo creo que atención. ahí tienen totalmente de acuerdo, Natalia. Yo creo que tienen como mucho cuidado, mucha gestión de eso. A mí particularmente, además, el tema de las basuras es algo que me genera frustración, incluso cuando visito una ciudad y voy a un sitio que digo, ¿por qué no hay papeleras aquí? ¿Dónde tiro yo ahora las cosas? Em, con lo cual, para mí es importante. Y luego, no sé si habéis visto de Disney también el debate que hay porque en principio, como haya algún conflicto dentro del parque, te sacan fuera. O sea, Ujú, si discutes con tu mujer, con tu marido en mitad del parque para no interferir en cómo es la experiencia de cliente del resto, adiós a tu experiencia. mm, tremendo. Mm, gracias, Elena. Nada, a ti, Astrid. No, Elena, en cuanto a ventajas, pues muchísimas, creo que ya vimos algunas.
sobre todo que permiten acelerar el desarrollo de muchos proyectos, mejoran también su estructura y le dan como una mayor mantenibilidad a estos proyectos. El hecho de fomentar mejores prácticas es excelente. Y en cuanto a limitaciones, siento que pueden ser restrictivos para proyectos personalizados y pues además que requieren una adaptación y un aprendizaje, ¿no? Como todo. Y agregan de pronto un grado de complejidad innecesaria a los proyectos pequeños. Veo como esas limitaciones. Sí, muchas gracias, Astrid. Ahora hablamos de los proyectos pequeñitos, a ver cómo lo ven, cómo lo veis el resto. Yo es verdad que creo que todo framework al final parte de una estructura que tiene que ser personalizable. Porque cada empresa y cada compañía va a tener unas particularidades muy diferentes, incluso aunque pertenezcan al mismo sector. Entonces, yo he trabajado en ciertas compañías dentro de sectores muy similares, con momentos muy similares. Es verdad que quizá en el sector en el que más he trabajado con distintas empresas ha sido, por ejemplo, el de seguro, pero trabajando dentro de la empresa de seguros, el momento en el que estaban, incluso con la relación con el cliente, era distinta. Yo me acuerdo hace relativamente poco que estábamos hablando con una aseguradora, no diré el nombre, y estaban como enfadados con el cliente, muy enfadados. Eh, en general, o sea, al final lo que decían era que tenían que todos sus nuevos clientes, eh, o un porcentaje como muy alto de sus nuevos clientes, estaban entrando dentro de la aseguradora eh, simplemente para solucionar un problema puntual. O un problema de salud, o un problema con el auto, o un problema con el hogar. Entonces, que les engañaban cuando hacían la complementariedad para hacer la póliza del seguro, que solucionaban el problema que tuviesen en el auto, en casa o en lo que sea, y que en menos de un año pues ya se habían dado de baja. O sea, lógicamente ese perfil de cliente existe y está, pero cuando tú empiezas a trabajar con la empresa y está como enfadado con todo el mundo, es como el trabajo es distinto al que tienes que realizar en esa aseguradora que en otra en la que trabajaba, que el problema venía en el que no podían atender a todos los clientes porque había llegado un momento de saturación. Entonces, el marco de trabajo te puede servir como base e incluso, como veis, muchos de ellos tienen la misma base de los principales pilares, pero luego tú tendrás que hacer foco o personalizar o cambiar o adaptar o estructurar en función de la situación en la que se encuentre cada una de las empresas. Hay empresas que desde el punto de vista tecnológico tienen una cultura ya de transformación o de mejora de procesos que te va a permitir escalar mucho más rápido y otras que aunque sean grandes empresas, pues tienes que poner un ticket, el ticket lo tiene que ver no sé quién, que los procesos son como mucho más lentos. Entonces, es verdad que yo soy partidaria de que estos frameworks te van a dar una base sólida y que yo creo que también un poco como decía Héctor, oye, pues yo cojo un poquito, que es lo que hace el resto de consultoras, cojo un poquito lo mejor de cada casa y a partir de ahí veo las necesidades que yo tengo dentro de mi empresa, que van a ser distintas a las que va a tener otra de las empresas y por lo tanto voy a hacer foco. Y también muy relacionado con lo que decía ISO. No es lo mismo las empresas que tienen la base en la construcción de la marca, en la que yo vendo, yo soy Coca-Cola, por decirlo así, que Apple que por ejemplo, pues lo que hablábamos de una aseguradora. El donde tengo que hacer foco, aunque tenga que hacer foco en las tres patas, que es producto, servicio, interacción y marca, el peso va a ser distinto también. Y luego, cuando estamos hablando de pequeños negocios, ¿cómo lo veis? ¿Implementaríais framework? ¿Iríais más a una cultura más relacionada con atención, servicio al cliente, que también tienes
puedes llegar a tener producto y servicio. ¿O lo aplicaríais igual, pero dentro de los recursos y las posibilidades de de los negocios pequeñitos? Héctor, dale. Digo que al final el framework lo que te da es una metodología. Quiero decir que, aunque seas grande o pequeño, lo que sirve para varias cosas, ¿no? Primero es una forma, digamos, de alinear a toda la organización en torno a un concepto como es este del cliente, y luego que al final sirve para saber que todos vamos en la misma dirección, ¿no? Creo que independientemente del tamaño de la organización, creo que es muy positivo. Otra cosa es, obviamente, ¿no? O sea, en función de los recursos que tengas, pues montaré el mejor programa del mundo vos del cliente o montaré una pañica con SurveyMonkey y tal, digamos, pero eso es consecuencia, digamos, ¿no? Pero al final creo que te da un orden y te da un sentido de estar alineado con la estrategia corporativa y definir claramente hacia dónde vas, que trasciende al tamaño de la compañía, en mi opinión. Yo estoy de acuerdo. Y estoy de acuerdo y de hecho llevároslo, por ejemplo, a negocios pequeños locales, incluso. O sea, al final, cuando tú estableces, eh, que justo Street Test, perdón, que estaba leyendo, que pensaría que la segunda Elena que lo implementaría de acuerdo al tamaño de la empresa, el, al final eso es lo que te sirve como base. Podrás implementar o automatizar o X cosas o no en función de los recursos y lo que sea, pero al final, salvo excepciones, pues pensad en qué panadería, qué librería, qué restaurante es el que consigue pues trascender y el que consigue seguir adelante. Se van a cumplir una serie también de características relacionadas marca, con producto o con interacciones. Y en cómo yo cubro las necesidades de mis clientes, sean menos o sean más, en base y cómo percibo el valor. Ahí tiene una parte también importante, el precio o el valor que yo le doy para ellos. Entonces, para mí la base es la misma, salvo que, pues a lo mejor en lugar de tener un dashboard con 60 indicadores de experiencia de cliente y de experiencia de empleado, pues tienes que tener un Excel o una pequeña tablita, un pequeño CRM en el que veas tus clientes, tu fidelización, quién ha vuelto, quién no. Y lo vas a saber en muchos casos. Hey, Manolo, otra vez te pongo el café de siempre, X cosas. Entonces, yo creo que hay un poquito ahí que va en ese sentido. Yo, si os parece, no sé si queréis comentar algo más o no, pero si os parece, os voy contando yo un poquito. eh, Me gustaría empezar a ver, pues, a realizar un dashboard de seguimiento. La idea un poquito es hacer un dashboard con Looker, por si queréis ir echándole un vistacito, que es de Google, con lo cual con una cuenta de Gmail podéis acceder sin problema. Os compartiré también como una base de datos, vamos, a nivel Excel eh, simple, pero para que podamos juguetear. Y claro, como queda 15 minutillos de clase, no quiero empezar, dejarlo a medias y que quede como raro. Entonces, si os parece bien, la semana que viene, aunque tuviésemos una hora, pues estamos una horita y cuarto, pero ya vemos dashboard y métricas, un poquito de la que os decía y que os comentaba, de cómo relacionar experiencia de cliente con experiencia con negocio, con métricas de negocio, en lugar de que os cuente ahora dos diapositivas y dejaros ahí chufis. Además, como tenéis ya actividades y cosillas que hacer, si os va bien, lo hacemos un poquito así. Estamos unos minutitos más la semana que viene y así no arrancamos con esto y lo dejamos a medio empezar. Guachi, pues mira, os libero, podéis ir al baño. Eh, Cositas ahí en estos minutos no planificadas. Os los robo la semana que viene y cualquier cosa, por fin, decidme, como le decía también a Héctor, o escribirme por ahí por LinkedIn si necesitáis que comentemos y hablemos cualquier cosilla. Y si no, pues tema foro me quedo pendiente y que paséis muy buena semana. Ánimo con las actividades. Esta ya está hecha. En nada ya os quitáis primer cuatrimestre, ya casi está hecho. Así que mucho ánimo y buena semanica. Ay, gracias, Elena, igual.
Natalia, la semana que viene vemos la actividad 3 también. Sí, hacemos revisión de actividad y vemos el tema de dashboard y métricas. Seguiremos también la semana que viene con tema de dashboard y métricas, pero para no estar 10 minutos ahí locos. Listo, muchas gracias. Nada.